the news over the last couple of days. We've had another reminder in this. En las noticias en los últimos días hemos tenido otro recordatorio en esta gran cantidad de datos provenientes de Panamá, de que la evasión fiscal es un gran problema global. No es exclusivo de otros países, porque francamente hay gente aquí en Estados Unidos que se aprovecha de lo mismo. A lot of it's legal. Mucho de esto es legal y precisamente ese es el problema. No es que violen las leyes, es que las leyes tienen un diseño deficiente y permiten que alguien que tenga suficientes abogados y contadores eluda las responsabilidades que deben cumplir los ciudadanos de a pie. Aquí en Estados Unidos hay resquicios a los que solo acceden los individuos adinerados y las poderosas corporaciones. Tienen acceso a cuentas en paraísos fiscales y manipulan el sistema a su favor. Las dos cosas por las que yo soy responsable son mis propios asuntos económicos y el sistema de impuestos del Reino Unido. En cuanto a mis propios asuntos financieros, no poseo acciones. Tengo un sueldo como primer ministro y algunos ahorros sobre los cuales recibo cierto interés. Y tengo una casa en la que solía vivir. La dejamos y vivimos en la calle Downing. Eso es todo lo que tengo. No tengo acciones ni cuentas o fondos en el exterior. Nada de eso. Y me parece que esa es una descripción muy clara. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina, porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, algunos jefes de Estado hablando de los papeles de Panamá, de los Panama Papers, y bueno, pues esta sacudida que continúa a nivel planetario con esta monumental cantidad de informaciones que están circulando y las que faltan aún por circular, producto de esta investigación de periodistas en el mundo que, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues han dado a conocer una gran cantidad de historias y de situaciones que están ahora llevando a los mandatarios, a los políticos, empresarios, a muchas personas en el mundo a hablar precisamente de lo que ha sucedido con sus respectivos casos y también, desde luego, las obligadas referencias de los jefes de Estado y mandatarios sobre el quehacer y las cosas que deberán instrumentarse para dotar de más transparencia a los circuitos financieros internacionales y fiscales. Pues hablemos más del tema esta noche en CNN. Le agradezco mucho a un especialista en temas fiscales, al doctor en Derecho y socio de Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, Luis Pérez de Hacha, el abogado mexicano que está aquí en CNN para hablar de todo esto. Gracias, Luis, bienvenido y buenas noches. Un gusto, Carmen, gracias por invitarme. ¿Qué le dice a un hombre como tú un tema como este? Yo creo que uno de los aspectos que hay que tener bien en cuenta es que por sí mismo tener dinero en paraísos fiscales no es un delito. No es un delito, no es ilegal, siempre que se cumplan dos condiciones, Carmen. Que ese dinero haya pagado impuestos y que ese dinero no provenga de actividades ilícitas. ¿Y qué porcentaje de los dineros que están en paraísos fiscales estarán en esa doble condición? Conforme a la práctica que se tiene profesional, gran parte de esos recursos existen bajo estas dos modalidades. No pagaron impuestos y por vía de consecuencia o bien hay fraude fiscal o bien proviene de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción. Realmente en vías de hecho, casi todo ese dinero se puede decir que proviene de actividades ilícitas. Digamos que la excepción serían los que por razones personales, por razones de seguridad, por razones X o Y, deciden pagar sus impuestos y ocultar sus fortunas en paraísos fiscales. Definitivamente. Siempre y cuando, como dices, no sean de origen ilícito, estarían en condición legal. Pero es un porcentaje indeterminado, pero se estima que pequeño. Hay un dato. José Ángel Gurría acaba de hacer una declaración precisamente con motivo de los papeles de Panamá, una declaración de ayer, en donde dice que tiene que continuarse con la lucha en contra de los paraísos fiscales.
porque es la plataforma idónea para el flujo ilícito del dinero. Es una declaración institucional de la OCDE. Yo creo que no es un tema menor, pero además desde hace 7 años, contrariamente a lo que estábamos viendo que señalaba el presidente Obama hace unos momentos, el gobierno de Estados Unidos encabezó un movimiento mundial contra los paraísos fiscales. Lo hizo a través de su propia legislación interna, echó a andar a la OCDE y al G20. Y todo ese movimiento terminó fraguándose, armándose en un convenio internacional que ya está firmado por 100 países, entre ellos México, para combatir el secreto bancario, en particular con referencia a los paraísos fiscales. ¿El que entra en vigor en 2017? El que entra en vigor en 2017. ¿Dónde es el origen de este convenio? En Estados Unidos. En Estados Unidos fue el que echando ahora la maquinita y pasó por la OCDE y la OCDE al G20. El G20 articuló todo un movimiento global que ya tenemos eso. Y yo creo que poco a poco los paraísos fiscales irán desapareciendo. Pero además el propio presidente de la OCDE hace una declaración paralela en lo que acabo de señalar, que es Panamá es el país que mayor resistencia tiene a abrir el secreto bancario. Es decir, es la joya de la corona de los paraísos fiscales. ¿Eso dice Gurría? Eso dice Gurría. Entonces... ¿Y tiene razón? Por supuesto. Pero hay otros paraísos fiscales. Queda muy... Y los menciona como ejemplos. Menciona 2, 3 casos más. Pero pone a Panamá como el principal. La joya de la corona de todos ellos. Y son declaraciones institucionales. Yo creo que eso es bien importante, porque el SAT declaró recientemente que no es ilícito obtener el dinero, y lo cual es cierto. Pero si estamos en una tendencia distinta a nivel mundial de la que México participa, porque está en la lucha contra los paraísos fiscales, pues sí resulta claro que hay una inconsistencia, hay un doble lenguaje, ¿no? Escuchando al doctor Edgardo Buscaglia, especialista en temas de delincuencia organizada y de lavado de dinero, escribió un libro recientemente, decía que si bien es cierto, en efecto, que puede haber personas que por razones diversas tengan su dinero en paraísos fiscales, el simple hecho de tener su dinero en paraísos fiscales y conocerse que lo tienen por estas revelaciones es suficiente motivo para ser investigados. Correcto. Que la investigación esclarezca quién sí y quién no está en una situación ilegal o no. Pero el hecho de tenerlos ahí ya lo hace sujeto de investigación. Yo creo que hay un elemento muy importante. Son indicios muy fuertes de que hay una situación irregular, porque estamos hablando del origen del dinero, si pagó o no impuestos y si proviene de actividades ilícitas. Pero además, conforme a la ley fiscal mexicana, cada año, en febrero de cada año, se tiene que presentar un aviso por los mexicanos del dinero que tengan en paraísos fiscales. Y si no los presenta, la propia ley fiscal establece las consecuencias. Entonces, hay una omisión de impuestos en tiempo presente. Olvidemos lo que pasó hacia el pasado. En tiempo presente, por el solo hecho de no estar presentando esos avisos, Carmen. Bueno, eso lo sabrá la autoridad fiscal si los presentaron o no. Eso lo sabe la autoridad fiscal. Pero y deberán, bueno, ayer estuvo aquí el jefe del SAT, sí, Aristóteles, y él dijo que ya habían iniciado investigación sobre los casos mencionados. Sí. Ese tipo de información disponible de la autoridad fiscal, pues empezarán por revisar esto. Déjame hacer una pausa, Luis, abogado, volvemos en un instante en esta conversación. Sí, claro. Luis Pérez de Hacha, abogado, seguimos hablando de esto que ya nos llevó a unos niveles en el corte comercial de otra índole. Déjame retomar el hilo de la conversación para nuestro público en CNN. Tú me decías en el corte y te pido lo recuperemos. Hay otros motivos que pueden tener o tienen los grandes países del mundo, las grandes potencias, para combatir el ocultamiento de información, porque se financian desde ahí también situaciones delictivas muy graves, o terrorismo, o
ISIS o, no sé, cualquier situación en donde uno tenía que preguntarse en dónde están colocados capitales que financian cosas de esta naturaleza. El otro motivo, como te decía, que por el cual se combaten los paraísos fiscales y está expresamente reconocido por Obama y los principales líderes mundiales de Europa, sobre todo, y más aún después de los acontecimientos que se han presentado en Francia y Bélgica, es que los paraísos fiscales se utilizan para financiar actividades terroristas. Entonces se tiene un círculo perfecto de ilicitud, por supuesto. Por un lado, una actividad de narcotráfico, básicamente, de tráfico de armas y tráfico de personas realizados por los grupos terroristas, lavan dinero a través de paraísos fiscales, ahí depositan, ahí alojan el dinero con la secrecía que corresponde y a través de otros mecanismos, de otros vehículos legales, financian el terrorismo. Entonces se cierra el círculo y tenemos el terrorismo en un andar inacabable que por eso justifica a los ojos de los líderes mundiales el combate a los paraísos fiscales, con independencia del fraude fiscal y del lavado de dinero y corrupción y todo lo demás, ¿no? Hace un momento, Luis, hablaste de este convenio internacional para que los propios paraísos fiscales abran sus informaciones y en cooperación con otras naciones pueda transparentarse el asunto. 2017 es la fecha. ¿Cuál va a ser el alcance de este convenio? ¿Cuál va a ser realmente el efecto de aquí al 2017 en donde se van a regularizar todos o van a constituirse nuevas formas de ocultamiento? Porque sería bastante ingenuo decir, como ya se pusieron de acuerdo los gobiernos para este convenio del 2017, todos tenemos que estar en orden. Sería muy ingenuo. ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir? Imaginemos el asunto para el ocultamiento de capitales, de la ilicitud y desde luego de elevación fiscal. Primera aclaración, Panamá no ha firmado ese convenio internacional. ¿Ni lo firmará? Ojo, es una denuncia que hace también José Ángel Gurría. Panamá no lo ha firmado. No ha firmado. ¿Lo ha firmado las Islas Vírgenes? Hay todos los que corresponden a la comunidad británica ya lo firmaron. Pero Inglaterra no se oponía. Inglaterra, curiosamente, es de los países que más paraísos fiscales tenía. Las islas de todos ahora. Británicas. Todas las islas británicas, todos los que pertenecen a la Commonwealth. Entonces, todos esos ya firmaron y en diferentes momentos, en diferentes tiempos que están previstos en el convenio internacional, entrará en vigor. Panamá no. Esa es la primera aclaración. Por vía de consecuencia, Panamá no filtrará información alguna. El convenio multilateral, Carmen... Oye, te escucho. El convenio multilateral lo que propiciará es el intercambio automático de información bancaria para efectos fiscales. Automático. Con unos estándares que se marcan en el propio convenio internacional. México ya empezó a establecer sus estándares en las leyes internas, ya están. Entonces México va en un cauce de el combate a los paraísos fiscales conforme a los criterios marcados por la OCDE. Sí va a haber creatividad en la medida a la que te refieres tú. Sí, creatividad de quienes quieren eludir o seguir ocultando, algo se inventarán. Sin lugar a dudas. Siempre va a haber una creatividad, robo de identidades, falsedad de identidades, o bien... Que ya existe. Ya existe. O bien van a existir países que continúen siendo paraísos fiscales. Panamá está de moda, tiene 2, 3 años de moda Panamá como paraíso fiscal. Antes había otros paraísos fiscales. Suiza dejó de ser paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos se le fue a la yugular, lo acusó de lavado de dinero, de fomentar el fraude fiscal entre sus ciudadanos y le impuso multas a 2 instituciones bancarias de 6,000, 10,000 millones de dólares, una cosa así. Entonces Suiza metió reversa y entonces decidió abrir la información bancaria. Y eso ya es un tema ideal, eso de que Suiza es el paraíso fiscal. Suiza lava más blanco, ¿te acuerdas de aquel libro clásico? Ya dejó de ser paraíso fiscal. Va a entrar en vigor el convenio multilateral en determinada fecha. Es difícil aprenderse las fechas.
Luis Pérez de Hacha, el papel de los Estados Unidos. Por un lado, dices, impulsor de este acuerdo vía los organismos internacionales que ha sido firmado por 100 países y que entrará en vigor próximamente. Pero en Estados Unidos es receptor de una cantidad muy importante de capitales del mundo y uno se preguntaría, ¿todos limpios? Es difícil darle una respuesta a esto, Carmen. Existen estudios en donde se dice que Estados Unidos maneja el doble lenguaje del combate al narcotráfico, pero fuera de sus combate de lavado de dinero y narcotráfico, de actividades ilícitas, fuera de sus fronteras. Pero ya dentro de sus fronteras, lo único que le interesa es que sus ciudadanos paguen impuestos. Ese es el doble discurso. De hecho, se ven ahora que se están acotando, se están cerrando los paraísos fiscales en el mundo, grandes inversiones en Nueva York, por ejemplo, en los edificios inmobiliarias. Grandes. Bueno, hay investigaciones del New York Times muy fuertes. Bueno, esa es la que me quería referir. Hace cosa de un año y medio, el New York Times sacó un reportaje interesantísimo que el paraíso fiscal de moda se llamaba Nueva York, Manhattan. Entonces yo creo que sí hay un doble discurso de Estados Unidos. Más que paraíso fiscal, inversionistas ocultando su identidad, invirtiendo en el sector inmobiliario muy fuerte. Recordemos que paraíso fiscal tiene una doble aproximación. Primero, secreto bancario, sí, y el otro, baja tributación, es decir, carga fiscal baja, ¿no? Entonces, las dos cosas. O cualquiera de las dos. Pero lo más relevante es, en lo que estamos hablando, el secreto bancario, que es inexpugnable, ¿no? Bueno, estamos, Luis Pérez de Hacha, en este momento viendo un montón de reacciones, un montón de situaciones que irán procesándose en el camino, la caída del primer ministro de Islandia, algunas renuncias, en fin. Después de la pausa, Luis, este escándalo mayúsculo, ¿crees que acelere procesos? ¿Crees que obligue a que situaciones que no están ocurriendo y que no hubieran ocurrido de otra manera sucedan? Después de la pausa, volvemos y te escuchamos. Interesante. Entramos en un momento más a la parte final del programa con el abogado Luis Pérez de Hacha. Estamos hablando de los papeles de Panamá, los Panama Papers. Volvemos. Bueno, estamos, Luis Pérez de Hacha, en la parte final de esta conversación. Bueno, para agregar informaciones a las que hemos dado esta noche y comentarios, Ramón Fonseca confirmó su renuncia a su cargo de ministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Todo un tema que Fonseca, de Mossack Fonseca, pues era consejero directo del presidente de Panamá, lo cual es muy ilustrativo del tipo de cosas que en Panamá están ocurriendo. Y bueno, finalmente estaba separado momentáneamente el cargo, pero bueno, ha dicho el ministro de la presidencia, que es Álvaro Alemán, que el exministro Ramón Fonseca Mora presentó su renuncia. Él sintió que tenía que aclarar su nombre y el de su firma, y él lo quiere hacer como ciudadano privado y no se le vaya a estar señalando por ocupar una posición de gabinete. Le agradecemos por los servicios prestados, dice el ministro de la presidencia. Así que el tema no es tanto que haya renunciado, sino que haya sido el asesor del presidente. Claro, por supuesto. Un hombre que es esta parte fundamental de una sociedad con el otro socio Mossack, precisamente de un despacho con estas características. Renunció, pero bueno, ilustrativo el vínculo directo institucional entre el señor Fonseca y el presidente de Panamá. Lo que llama la atención, más allá, Carmen, de los aspectos legales, que si quieres ahorita los tratamos, es los efectos mediáticos y políticos que esto está produciendo. Tremendos. 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 No es simplemente decir, es falsa esa información, porque hay un indicio muy fuerte, ya descubierto, ya destapado, de que ese dinero está ahí. Y si ese dinero pagó impuestos, no tiene problemas. Pero si sigue pagando impuestos, no tiene problemas. O si se presentan los avisos al SAT, no tiene problemas, por supuesto. Pero ¿y si no? Para saber. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, si lo hacen por encubrir su situación patrimonial, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, pues estamos en este periodo donde quienes están en esa circunstancia aún pueden regresar sus capitales, sí, aún pueden pagar impuestos y librar cualquier tipo de investigación.
si no los sorprenden antes. Exacto. Pueden hacerlo por voluntad propia. Lo pueden hacer por voluntad ¿Pronosticas que lo harán? Aquí vámonos a la parte legal y la parte real. Tú como abogado fiscalista, ¿se los recomendarías? Me estás poniendo en una trampa, Carmen. Pues esa es la trampa que quiero que me contestes. Va. El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tienen facultades para investigar. Pero vamos a una situación real y yo creo que aquí está implícita la respuesta que estás pidiendo. Si el gobierno de Panamá, el sistema bancario panameño no hable la información, por más que el SAT y la UIF hagan investigaciones, no van a detectar realmente qué es lo que está sucediendo con esta información que se filtró. Esta información que se tiene no es información legalmente dura. Eso es a lo que me quiero referir. No es una información que se pueda utilizar para perseguir a alguien. En procesos. En procesos legales. Y hace sentido. Diferente ha sucedido en otros países, ojo, porque no es el primer caso que se filtra información. Sucedió con Luxemburgo, Luxemburgo Leaks, que se llamó, y con la información que se robaron de un banco suizo. De hecho, con ese banco suizo, la familia Botín pagó 200 millones de euros con esa información en España. Y se les persiguió con información robada. O sea, con la información robada de un banco. De un banco suizo. Y ahora esta es información filtrada. ¿Filtrada? Filtrada. Dice Mossack Fonseca que robada. Filtrada, robada. Bueno, muy bien. Pero el efecto legal de tener esa información, o sea, tú dices con toda razón, la sacudida mediática, política y social es enorme, pero ¿para la autoridad fiscal le sirve eso? No, definitivamente no. En los estándares mexicanos, no. Si estuviéramos en otro país, como España, por ejemplo, sí. Alemania lo hizo. Persiguió a sus contribuyentes con base en esa información filtrada, robada. Estados Unidos hizo lo mismo con información filtrada, robada. Me estoy refiriendo a Luxemburgo y Suiza. Probablemente esos países algo harán en relación con los papeles filtrados, hasta ahí me quedo, de Panamá. Algo harán, porque es información que evidencia alguna irregularidad, y esa irregularidad no es como para quedarse cruzado de brazos. Ahora, que el SAT quiera es otra cosa. Ya nos vamos. Cierra con una frase. Que el SAT quiera. De eso va a depender si permanecemos en una situación de impunidad o realmente rige un Estado de Derecho y todos pagamos impuestos como nos corresponde. Luis Pérez de Hacha, gracias esta noche por estar aquí para hablar del tema y seguiremos en contacto, si me lo permites. Gracias, por supuesto. A ti, gracias y buenas noches. Y a usted que nos permitió acompañarles, buenas noches, que descanse. Hasta mañana. La inversión, con lo cual está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina, porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, algunos jefes de Estado hablando de los papeles de Panamá, de los Panama Papers, y bueno, pues esta sacudida que continúa a nivel planetario con esta monumental. Poderosas corporaciones tienen acceso a cuentas en paraísos fiscales y manipulan el sistema a su favor. Las dos cosas por las que yo soy responsable son mis propios asuntos económicos y el sistema de impuestos del Reino Unido. En cuanto a mis propios asuntos financieros, no poseo acciones. Tengo un sueldo como primer ministro y algunos ahorros sobre los cuales recibo cierto interés. Y tengo una casa en la que solía vivir. La dejamos y vivimos en la calle Downing. Eso es todo lo que tengo. No tengo acciones ni cuentas o fondos en un problema global. No es exclusivo de otros países, porque francamente hay gente aquí en Estados Unidos que se aprovecha de lo mismo. Mucho de esto es legal y precisamente ese es el problema. No es que violen las leyes, es que las leyes tienen un diseño deficiente y permiten que alguien que tenga suficientes abogados y contadores eluda las responsabilidades que deben cumplir los ciudadanos de a pie. Aquí en Estados Unidos hay resquicios a los que solo acceden los individuos adinerados y las
in the news over the last couple of days. We've had another reminder in this. En las noticias en los últimos días hemos tenido otro recordatorio en esta gran cantidad de datos provenientes de Panamá, de que la evasión fiscal es un gran problema del exterior. Nada de eso, y me parece que esa es una descripción muy clara. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director. Es el caso es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo